Muy buenas, hoy os traigo una pieza de Kizer al canal, se trata de la Critical Mini, también podéis encontrarla como V3508 y es una pieza que a mí me gusta especialmente porque su diseño me parece bastante moderno y muy interesante. Kizer es una empresa de la que ya os he hablado muchas veces en el canal, tenéis una lista de reproducción dedicada exclusivamente a la marca y me parece que tiene una excelente relación calidad-precio. Sus diseños, bueno, pues hay de todo, hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos, pero lo que está fuera de toda duda son los materiales que utilizan, que son de muy buena calidad, y los ajustes que siempre son excelentes. Y los mecanizados igual, es una empresa que trabaja muy bien. Esta pieza pesa 103 gramos y tiene unas medidas de 10,8 centímetros plegada. Cuando la abrimos nos vamos hasta los 18,5 centímetros totales, de los cuales 7,6 son de hoja y de esos 7,6, 7,4 son de filo porque, como veis, posee una pequeña muesca, tipo muesca española, para poder facilitar el reafilado. Es una pieza que está diseñada por Matthew Christensen, de Christensen Knifeworks. Y bueno, la historia de Matthew es curiosa porque Matthew comenzó a customizar cuchillos industriales para sus amigos y para él en el año 2008 y popularizó esas customizaciones en YouTube. De tal manera que finalmente en 2012 dio el salto a crear ese taller Christensen Knifeworks, diseñando y fabricando sus propias piezas, fundamentalmente navajas tipo frame lock y liner lock. Y actualmente tiene 7 diseños en producción en Christensen Knifeworks. La cuestión es que uno de ellos, el Critical, también lo lanzó colaborando con Kizer, lanzando la Kizer Critical. Y esta es la Critical Mini, que es la segunda colaboración de Christensen con la marca, siendo un modelo más compacto que la Critical y siguiendo un poco ese diseño que poseen ambas. El mango está realizado en micarta canvas verde, sin pulir, que es algo que me fastidia un poco, porque sí es cierto que estas piezas tienen una micarta canvas verde oliva, que es, la verdad es que es una maravilla. Yo lo he usado en alguna ocasión para mis cuchillos, este tipo de micarta, y queda muy bien cuando la pules, pero cuando no la pules, pues bueno, hasta que no la usas un tiempo y coge cierto tono, el aspecto que posee es un aspecto grisáceo y muy poco atractivo. Tiene unos liners de acero, que podéis ver de refuerzo en la parte interior, que están aligerados. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí veis los agujeros en los liners, en este de aquí. Y el otro, pues bueno, evidentemente tiene también algún agujero para aligerarlo. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí lo veis, ahí se ve algún agujero para aligerar ese liner. Eso hace que el peso se quede en 103 gramos. Podría haber sido más ligera, pero al final tendrías que haber quitado el espesor de la hoja y demás, y aún así 103 gramos para una navaja bolsillera me parece que es más que correcto. La tornillería es de acero inoxidable en color negro, tipo Tors, tiene un separador de aluminio, que como veis tiene una especie de cremallera antideslizante, y ese separador de aluminio está realizado en color rojo, igual que una especie de aro o arandela que veis que tiene decorando la zona del tornillo del eje. A mí la verdad es que lo de los colores me da igual, casi habría preferido que fuese en color aluminio porque sufre menos, pero hay algo de esta navaja que sí es cierto que me pone un poco nervioso, y es el separador. Si os fijáis en el separador, lleva un tornillo con un buje, que es este, y otro que va pues pasándolo completamente. Este está un poco al aire, es decir, está hecho una especie de agujero en el que encaja, pero tiene cierto movimiento. Quiero que lo veáis. A ver si lo puedo enseñar. Tiene un poquito de movimiento. No es algo que sea muy grave, pero me resulta curioso que una pieza de Kizer venga con un separador que tiene cierto movimiento, que es algo que no ha pasado en ninguna de las Kizer que tengo hasta ahora. Es algo que, bueno, que no deja de ser curioso. En ese separador vamos a tener un agujero para el fiador. La ergonomía del mango es bastante buena. Tenemos una dactilaridad inicial, una especie de semiguarda delantera, y esta curva con un pequeño ensanchamiento en el mango, de tal manera que encaja perfectamente en la mano y podemos coger la navaja con mucha comodidad. Posee un clip que, como podéis ver, solo tiene esta posición posible, que es para diestros y en esa posición con la punta hacia arriba, no cabe otra posibilidad. Sí que es cierto que oculta mucha navaja en el bolsillo, ya veis que es tipo deep pocket clip, pero sí es cierto también que deja justo ese separador anodizado en rojo al aire. Ahí lo veis. Buena ergonomía, un diseño que, como podéis ver en el mango, está lleno de curvas y con un clip para poder llevar al bolsillo sin problemas, y esas decoraciones en aluminio. Cuando abrimos la navaja, podemos abrirla a una sola mano con un tetón que es doble, es decir, es apta para abrirla tanto por diestros como para zurdos. Es un tetón ambidiestro, podría haberlo hecho con la mano izquierda tranquilamente. El segundo es tipo liner lock, que tiene unas muescas antideslizantes, ahí lo podéis ver, mecanizadas para que, bueno, pues tengamos una firmeza de apoyar el pulgar para desbloquearla con facilidad. Posee rodamientos cerámicos con su propia jaula y quiero que veáis la soltura que tiene para abrirla.
va muy bien. A la hora de cerrarla, pulsamos el liner lock, dejamos caer la hoja y ya veis que dejo caer la hoja y tiene esta sección sin filo para que tú puedas coger y dejar caer la hoja sin cortarte. Tienes que dejarla apoyar y ahí lo veis que, bueno, pues es bastante cómodo y muy intuitivo. Es una pieza que va bien, es segura de abrir, es segura de cerrar porque tiene esa zona, esa suerte de recazo, que como podéis ver, a no ser que presiones el liner lock muy abajo, es decir, donde no debes, es decir, aquí, si lo presiono y veis que la hoja cae y podría llegar a tocarme el filo en la uña, ¿lo veis? Pero si haces una presión normal, que es con el agujero y presionar, ya veis que no hay ningún tipo de problema. Solo si te vas muy atrás en el liner lock y lo presionas desde muy abajo, podrías llegar a tocar con el filo en la uña, que es algo que, bueno, es molesto y puede llegar a ser peligroso, pero si lo haces normalmente, ya veis que no hay ningún tipo de problema. Y los rodamientos hacen que tenga pues un cierre bastante suave. La Detent Ball funciona bien. A ver si la puedo enseñar la acción de la Detent Ball. Ahí está. La retiene bien en posición cerrada. Es esa que veis ahí, esa protuberancia que se ve ahí, justo. Y luego una vez abierta, pues vemos que la hoja tiene un stop pin que está ahí. Que como veis encaja en una curva que tiene fresada, de tal manera que una vez que abre la navaja va rotando y encaja en ese stop pin, enclavando el liner lock en su posición. Es una pieza que funciona muy fina, como todas las Keezer, que no tiene ningún problema de apertura ni de cierre. Y luego la hoja es una hoja tipo Wharncliffe, pero bastante moderna, con un filo totalmente recto, un vaciado plano, un contrafilo vaciado en la parte superior, sin afilar evidentemente, y con el filo totalmente recto que es muy sencillo de afilar. Yo he cogido esta versión que tiene el acero 154 cm. ¿Por qué? Porque me salía bastante económica, yo creo que pagué por ella unos 65 euros, actualmente creo que anda por los 75 con los cupones y demás de los vendedores, pero yo siempre espero a comprar las Keezer en esos momentos de la temporada, que yo creo que son 3 o 4 veces al año en la que bajan los precios o dan cupones de descuento. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esta pieza por 65 euros está muy bien de precio. A 75 también, pero a 65 mucho mejor, evidentemente. El acero 154 cm es un acero bastante inoxidable, con una buena retención de filo, que adquiere un filo muy fino, es fácil de reafilar y la dureza que declara la marca está entre los 58 y los 60 HRC. En este caso tiene 3 milímetros de grosor, más que suficiente para el uso que se le va a dar una navaja, y este acero 154 cm lleva en el mercado desde 1970, que se destinaba, fabricado por Crucible, para realizar las turbinas de los jets, pero lo popularizó en cuchillería la leyenda Bob Loveless, el artesano Bob Loveless, que lo aplicaba en sus cuchillos con unos resultados excelentes y de hecho fue, diríamos que el acero número 1 en los aceros inoxidables en cuanto a nombre y calidad durante muchos años. Actualmente hay versiones pulvimetalúrgicas de este mismo acero e incluso aceros pulvimetalúrgicos con mejores prestaciones que el acero 154 cm, pero sigue siendo un acero muy bueno para cuchillería. En cuanto a las otras opciones, está esta misma navaja, la Critical Mini, pero en acero CPM 3V, que es un acero que tiene más retención de filo, pero que tiene menos resistencia a la oxidación, motivo por el cual he elegido este acero aparte de porque es más barato. La hoja con líneas rectas, que podéis ver, contrasta mucho con ese mango lleno de curvas que posee, porque incluso esta del lomo es una ligera curva, no hay ni una sola línea recta en todo el mango. Y sin embargo, la hoja son básicamente estas 3 líneas rectas que veis aquí con una pequeñísima transición curva en esta sección. Y esa combinación de líneas rectas en el mango y solo líneas curvas, de líneas rectas en la hoja y solo líneas curvas en el mango, me parece muy acertada. Luego tiene una cremallera antideslizante en la zona del lomo de la hoja que nos permite agarrar esa hoja, agarrar ese mango, apoyar el pulgar en la hoja, ya veis que me queda totalmente libre y me permite hacer muchísima fuerza en los cortes. Es una pieza muy trotera, porque con esta micarta, pues bueno, no vamos a tener ningún problema con la humedad, vamos a tener un buen agarre. Lo único que me echa un poco para atrás de esta pieza es ese movimiento en ese separador, que a pesar de que apriete la tornillería no desaparece, porque simplemente es por el tipo de espacio que se ha dejado aquí. Se ha hecho un agujero pues con un poquito de juego en donde encaja ese buje de acero inoxidable y bueno, pues tiene ese pequeño juego. Y no me gusta tampoco que la tornillería y el clip sean en color negro. ¿Por qué? Pues porque me consta que acaban envejeciendo con el tiempo, pierden ese color negro y bueno, pues quedan un poco de aquella manera. Me gusta esa combinación de hoja recta, o mejor dicho, de hoja con líneas rectas y mango con hojas curvas. Esa combinación en el diseño, la verdad es que me gusta mucho. Pero me gusta más en este formato de tamaño, que me parece más usable, que en la Critical a secas. No obstante, de todos los diseños
de esos 7 diseños que tiene en producción Christensen Kniveworks, este es el que más atractivo me parece, el Critical, o el Critical Mini en este caso. Dentro de la versión Critical o Critical Mini, pues bueno, ya en función de tus necesidades y tus preferencias en tamaño, puedes optar por una o por otra. La diferencia de precio está ahí, en función de que sea más grande o más pequeña vas a pagar más o menos, y luego en función del acero que elijas, evidentemente vas a pagar más o vas a pagar menos. La CPM3V, que es un acero más caro que este, con unas prestaciones mejores, pero algo más sensible a la oxidación, yo creo que ronda los 90 y pocos euros. Hay una diferencia más o menos de 30 euros entre una pieza y otra. Yo he elegido esta simplemente por eso, por ese tema de tener menos mantenimiento. La gente no le da importancia a ese mantenimiento y seguramente prefiera más retención de filo, pero en mi caso, que tengo tantísimas piezas, el mantenimiento se puede llegar a convertir en una auténtica tortura. Por eso muchas veces elijo piezas en aceros inoxidables en detrimento de los aceros al carbono, o aceros en este caso con bajo contenido de cromo y más sensibles a la oxidación. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Critical Mini y nada más. Un saludo.